Buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en nuestro programa El Mundo Actual. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes, con este programa especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta terráqueo. En estos momentos vamos a leer la palabra del Señor, porque quiero compartir con ustedes un tema importante ante todas las situaciones indiscutiblemente proféticas que se están dando en este momento, como el tema recién que acabamos de pasar. Yo creo que tenemos que seguir hablando de todo lo que está pasando porque estamos en un momento trascendental indiscutiblemente. Pero para ello vamos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 21 y el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: empero, dice, cuando oyeres de guerras y de seducciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres, pestilencia, y habrá espantos, como lo mismo casi de alboroto, pero algo bastante temeroso, lo que da a entender, y grandes señales del cielo. Lucas 21, 9 al 11. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Yo quiero entrar en este tema como parte de introducción, porque esto nos va a llevar también a Daniel capítulo 12 y el versículo 4 también, que vamos a analizar. Y es por eso que en este momento yo quiero titular este tema gente contra gente. La versión que acabamos de leer es Reina Valera 1909, porque en la versión Reina Valera 1960, 1995 y todas las que tenemos hoy en día, en la parte donde se traduce la palabra se levantará, dice nación contra nación, la traducción aquí es gente contra gente, y se levantará nación contra nación. La traducción original del 2009 es gente contra gente. Posteriormente, nuestros traductores consideraron que era mejor, en lugar de levantar gente contra gente, utilizar la palabra nación contra nación. Pero en realidad la traducción que está más pegada al original del griego histórico que estamos viviendo desde, increíblemente, el 19 de abril, y qué importante esa fecha, porque son dos fechas, una fecha judía y la otra fecha gentil. Ambas fechas tienen connotaciones proféticas, indiscutiblemente. ¿Por qué el 19 de abril? Porque el 19 de abril es la fecha oficial en el calendario judío, o sea, calendario lunar también, en que Israel oficialmente cumplía 70 años de su independencia o de su restauración como nación. Y el 14 de mayo, en el calendario solar, o podríamos llamarlo calendario gentil, también Israel oficialmente, el calendario gentil, cumple 70 años de su restauración. Lo interesante de este parámetro que estamos hablando es que si usted hace un estudio específicamente hasta antes del 19 de abril, nos vamos a dar cuenta que, aunque si bien es cierto, habían sonidos y cuestiones y problemas que lo venimos teniendo con gran incremento desde el 2017, de alguna manera todavía no habíamos sido impactados hasta después que va a cumplir 19 de abril para acá. Las cosas han tomado otro rumbo y que tiene que ver específicamente con este pasaje que estamos leyendo, y que ahora sí lo podemos entender exactamente como está la traducción en 1909. Y esa misma traducción, ese mismo pasaje, con esa traducción, nos va a llevar también a Daniel capítulo 12 y el versículo 4, y a entender una parte
que también he hecho un análisis, y que por cierto, ese análisis de Daniel capítulo 12 lo inicié en el 2007, a final del 2007, cuando en la Plaza Charlet, allá en San Miguel, El Salvador, en un evento organizado por el Concilio de Apóstoles y Profetas, y ante posiblemente más de 20,000 personas, toqué el tema en aquel entonces titulado "Una crisis se aproxima". En aquel momento, un mensaje era bastante contrario a la multitud de supuestos profetas que estaban haciendo augurio de que se aproximaba un periodo de grandísima prosperidad en todo el mundo. Perdón, no era 2007, 2008. Y que auguraban un evento de grandísima prosperidad los siguientes años para el mundo. Múltiples de falsos profetas desde Costa Rica y aún en el habla inglesa se levantaron haciendo augurios en ese año de que venía un periodo de una gigantesca prosperidad, a tal magnitud que uno de los elementos de origen costarricense hasta se atrevió a decir en ese año que todas las deudas de los países latinoamericanos iban a ser canceladas. Ante todas esas inminentes profecías de superprosperidad, y donde multitudes de nuestro pueblo evangélico, que tiene la tendencia mucho a seguir este tipo de profecía, salí con el tema ahí mismo en San Miguel, diciendo que no era verdad, que no se aproximaba un periodo de gran prosperidad, sino todo lo contrario, una crisis de gran envergadura se aproximaba. En esos mismos meses también se hablaba o se hacía, yo quiero decir la palabra por estos falsos profetas, el augurio de que iba a venir una eminente reforma migratoria para todas las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos de América. Y se hablaban esos montones de profetas, a los cuales cito en el tema que está grabado, lo tenemos como testimonio grabado, y que lo estamos llevando en alguna de nuestras conferencias para que la gente lo vea, que lo tengan ahí, y se llama una... Y en ese momento yo estoy diciendo que no es verdad que se aproxima una reforma migratoria, todo lo contrario, una crisis sin precedentes, y está grabado, y la tenemos en el estudio con evidencia, grabado, donde estoy mostrando en ese entonces, grabado en el 2008, en San Miguel, en la Plaza del Charlet. Estoy diciendo, no viene una reforma migratoria, lo que viene es una crisis de inmigración sin precedente, que no solamente va a impactar a los Estados Unidos de América, sino que va a impactar en todo el mundo. Ese fue el mensaje que sostuve en aquel momento, que por cierto, por toda la multitud, tanto de apóstatas como de muchos de nuestros hermanos evangélicos que son partidarios de andar detrás de estos supuestos profetas, estuvieron en total y absolutamente desacuerdo con su servidor. Pero hoy han pasado desde aquel 2008 y estamos en el 2018 en este momento. Entonces imagínense, estamos hablando en este momento muchos años ya. ¿Y cuál es la situación y cuál es la realidad de la que estamos viviendo en este momento? No solamente en cuanto a las naciones, la crisis que están viviendo las naciones, sino la proximidad que esto va a acarrear de una crisis también económica. Es decir, a pesar de que en aquel momento se anunció un gran periodo de prosperidad, todavía recordamos la gran crisis económica sin precedentes que se vivió en el 2009, donde hasta hoy en día miles, decenas de miles de hispanos no se recuperan de sus casas que perdieron aquí en los Estados Unidos de América por el bajonazo económico que se dio en el 2009, 2010, y que mientras apenas en esta administración comenzaba a equilibrarse la economía, en este momento la amenaza ante las situaciones que está pasando tiende a que vuelva a haber un bajonazo, y esta vez posiblemente
sin precedente que conlleve a la desintegración de la famosa estatua en la visión de Daniel, donde la estatua con la cabeza de oro, con los pechos de plata, con el vientre de bronce, con las piernas de hierro y los dedos de los pies, hierro mezclado con barro, y que eso representa el nuevo orden mundial, y que para los tiempos previos al fin del mundo. ¿Por qué decimos previo al fin del mundo? Porque el fin del mundo deberá iniciar oficialmente minutos, o si usted quiere llamarle días, después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque a partir del arrebatamiento de la iglesia, que es el periodo de la finalización de la gracia, entra lo que se conoce como la 70ª semana profética de Daniel, donde el trato de Dios será total y absolutamente con su pueblo de Israel. Eso quiere decir que entonces Dios se vuelve en su gracia a Israel, y el periodo de la gracia termina para la iglesia en ese momento. Mas no el tiempo de los gentiles. No hay que confundir tiempo de los gentiles con tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia tiene que ver específicamente con la iglesia. Tiempo de los gentiles tiene que ver con el gobierno de los inconversos. En otras palabras, con el sistema político de este mundo, donde el profeta Isaías le llama que este sistema político es como el gran mar que arroja lodo y hielo, o sea, hediondez y todo eso. Entonces, el mundo de la política gentil difícilmente va a traer un mar de cristal, sino que lo que siempre va a representar es un mar agitado, que lleva de todo directamente, que lleva peces limpios, como también lleva toda clase de contaminación. Pues bien, exactamente cuando hablamos del periodo del fin de la gracia, entonces tiene que ver con la iglesia, y que, como lo he dicho, eso termina con el arrebatamiento de la iglesia. Pero volvamos de nuevo a las dos partes del tema, y de este tema que estoy compartiendo, gente contra gente. Y para poder entrar en esta situación, en estos momentos difíciles que se está levantando, por ejemplo, solamente un día antes del 19 de abril, fecha profética en cuanto a la semana 70 de Israel en el calendario judío, solamente un día antes se da una situación delicada en Nicaragua, un levantamiento sorpresivo, sin precedentes, del pueblo nicaragüense, que se levanta contra el sistema de gobierno, al cual califica en ese momento con una sobrecarga que el pueblo ya no puede aguantar. Al dar ascenso, se da una sorpresa grandísima, eminente, porque hasta en esos momentos Nicaragua se consideraba como el país más pacífico, inclusive por encima de Costa Rica. A partir de ese momento, la situación se vuelve completamente descontrolable hasta en estos momentos. Y a partir de ese momento empieza a darse no solamente en Nicaragua, sino un desequilibrio en toda una serie de naciones gentiles en este momento, que la situación se está poniendo bastante difícil y bastante peligrosa. Entre todo esto también va a entrar otro fenómeno, el fenómeno de la inmigración. Ahora bien, al entrar en esta situación, entramos en el pasaje cuando el Señor dice: levantará gente contra gente y habrá grandes seducciones. La palabra seducción, si usted la busca en el diccionario, en uno de los significados es rebeliones de pueblos contra un sistema de gobierno. En otra palabra, da a entender que llegará un momento previo a la venida del Señor en que los pueblos estarán eminentemente ya cansados de los sistemas de gobierno, posiblemente por el sistema agobiante de corrupción profunda en el cual los pueblos ya no estarán soportando esa gigantesca carga. Y ahí que la palabra dice: se levantará gente contra gente y seducciones o rebeliones de pueblo contra un sistema institucional de gobierno. Entonces, ante toda esta situación, que es eminentemente profética y que nadie la puede detener, por paradójico que parezca, la gente dice: bueno, debemos de orar para que esto se termine. No, es que en este caso es profecía. Las palabras escritas, anunciadas por el Señor, se tienen que cumplir.
por una sencilla pero poderosa razón, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si bien es cierto, han habido multitudes de profecías de los falsos profetas de este siglo XXI, que la inmensa 99.5%, si usted le puede poner, no se han cumplido. Las otras son, ¿cómo se dice?, adivinanzas que han sacado. Ellos están condenados a equivocarse, pero la palabra de Dios jamás, nunca. ¿Y cuál es la palabra profética de Dios? La escrita, la cual, dice el apóstol San Pedro, es más segura. Es decir, ella no va a fallar. Y es profecía y algo que no vamos a poder cambiar. O sea, se tiene que cumplir esa profecía. Se tenía que cumplir todo lo que estamos viendo en este momento. Ante esta circunstancia que estamos viviendo, entra entre esa pelea de gente contra gente. ¿Qué quiere decir gente contra gente? Gente de un lado y gente del otro lado. Los que están de aquí confrontados con los que están al frente, frente a frente. En ese vaivén de este grupo de gente, oye bien, que son parte del gran mar agitado, movido por el sistema político gentil. En todo este aspecto viene la pregunta: ¿y cuál debe de ser el papel del pueblo evangélico? La respuesta posiblemente la encontramos también en la posición del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, como he dicho múltiples de veces, nos gusta o no nos gusta, delante de Dios son dos pueblos. Uno tiene que ver con una nación política y el otro tiene que ver con una nación espiritual. La nación política es Israel y la nación espiritual es la iglesia, porque está compuesto de pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pero entonces, de ahí que nosotros como evangélicos también agarramos, tenemos un, ¿cómo se puede decir?, un espejo en cuanto a Israel, que también es pueblo del Señor. Y hablemos un poco, por ejemplo, de Israel, que conozco perfectamente por las múltiples veces, no solamente que he ido, sino que he tenido el privilegio de vivir en Israel desde que era muy jovencito. Pero ahora déjeme compartir esta situación de Israel. Por increíble que parezca, cuando las naciones árabes y musulmanas, más bien árabes y musulmanas, o islámicas, si usted le quiere llamar, cuando ellas se están peleando entre ellas mismas, Israel está tranquilo. ¿Por qué? La respuesta de todos los ancianos judíos es: mientras ellos están peleando, nosotros tenemos seguridad de que no vienen contra nosotros. Es decir, en ese momento nosotros tomamos la posición, dice Israel, de quedarnos calladitos, totalmente en el centro, no utilizar la palabra neutral, sino callado. Ahora, no neutral porque Israel no puede tomar partido del uno ni del otro lado, porque ambos no van a estar de acuerdo con Israel, sino que lo que Israel hace es quedarse en ese momento callado, viendo qué es lo que va a pasar en los dos lados al final, y al mismo tiempo a la expectativa en ese momento Israel. Es exactamente lo que me decían múltiples de amigos de Israel en estos momentos. O sea, mientras los islámicos y musulmanes, que son nuestros enemigos, los enemigos, ¿cómo se puede decir?, materializados para la nación judía, mientras ellos estén peleando, nosotros como judíos, como nación israelí, nos quedamos observando y calladitos, no diciendo algo aquí y al otro, porque lo que digamos lo va a tomar mal el del frente y también lo va a tomar mal el de atrás. Por lo tanto, como nosotros somos la parte delicada en esta situación de lo que se está dando en el Medio Oriente, no podemos opinar ni para la derecha ni para la izquierda. En este caso tenemos que quedarnos a la expectativa observando. Ahora, muy interesante lo que les quiero traer, porque en estos momentos de crisis en que estamos viviendo, por ejemplo, el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, el caso de Honduras, el caso de El Salvador, el caso mismo de México en este momento que se acercan unas elecciones donde hay enormes expectativas y preocupaciones y temores de lo que pueda pasar en esas elecciones. Y así mismo lo que está pasando en España en este momento, también desde el año pasado, la crisis que por cierto todavía desde el 16 no pueden levantar cabeza los españoles de su crisis política que están teniendo. Lo que está pasando en la crisis política también de los mismos italianos. Y ni se diga en este momento la situación crítica política con que se enfrenta Alemania en este momento. Ante toda esta situación, estas confrontaciones, donde se está dando muerte, lágrimas, gritos, espantos, desesperaciones, de toda clase, viene la gran pregunta del $1.000.000. ¿Y qué están haciendo
los evangélicos o los predicadores verdaderos, no estamos hablando de los falsos, los verdaderos predicadores o el siervo, los ministros, el pastor, el evangelista, los maestros, ¿qué están haciendo? Que son los representantes juntos, las voces, junto con la iglesia. ¿Qué están haciendo? Esa pregunta es constante en este momento. ¿O por qué usted no se va de este lado? ¿Por qué no se va del otro lado? Precisamente como la situación que estamos viendo es exactamente un sistema de gobierno gentil, donde lo que se está dando es una confrontación de gente contra gente, gentiles contra gentiles, en el aspecto no espiritual, sino en el aspecto completamente humanista. Esa es la mejor palabra que tengo en un estudio que se llama La Tormenta Perfecta. El sistema humanista. Humanista es la defensa del hombre por el hombre sin tener que tomar en cuenta a Dios. Entonces, en ese sistema humanista, que es la confrontación que se está dando gente contra gente, aquí es donde nosotros como evangélicos, como iglesia, tenemos que tomar un momento preciso y aprender de la posición sabia y prudente que mantiene el pueblo de Israel cuando sus enemigos potenciales se están peleando entre ellos mismos. Israel no puede en esos momentos ni dar ninguna opinión hacia los islámicos de este lado, ni una opinión hacia los islámicos del otro lado, porque finalmente ambos no van a estar de acuerdo con Israel y ambos se van a unir en esto o el otro contra el pueblo de Israel. Entonces, la posición de Israel es quedarse sabiamente silencioso, observando. Traigámoslo la misma situación espiritual, pero a la iglesia. En este momento, por ejemplo, a su servidor múltiple, ¿y por qué usted no se manifiesta? ¿Y qué ha dicho usted? ¿Y por qué usted no dice esto? ¿Y por qué el otro? En ese momento, es que en este momento la situación es delicada. Lo que estamos viendo en este momento en las profecías es el cumplimiento de una profecía bíblica. Lo estamos viendo en este momento, la crisis tanto política de Nicaragua, del mismo Costa Rica, que se augura una situación difícil, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, del mismo México, del mismo Europa. Es sumamente delicado. De la misma nación norteamericana, donde está una confrontación misma entre los mismos ciudadanos norteamericanos, de gente contra gente. Ante toda esta situación, nosotros como cristianos, y máximo los ministros, tenemos que tomar una posición eminentemente silenciosa, y más que sencillamente poner esto en las manos del Altísimo Dios Todopoderoso, orar que Dios tome control, y que lo que se tenga que cumplir se va a cumplir, porque el Altísimo tiene control de todo esto que está pasando. Como ministros, estamos listos, nuestras iglesias y todo, para abrir las puertas a quien venga a pedir el consejo, a quien venga a pedir la oración. Pero igual que Israel, es eminentemente prudente en ese momento de no irse ni a esto, ni al frente, ni atrás. En este momento, como ministro, como iglesia. Es por eso que siempre he dicho una y otra y múltiples de veces que nosotros los cristianos como iglesia, no podemos tomar una bandera política, que fue el gravísimo error que cometió la iglesia evangélica en Costa Rica. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una bandera política, estamos llevándonos exactamente una confrontación de los dos frentes gentiles. Y entonces, si tomas una bandera, inmediatamente te vas a echar al otro frente gentil encima. Y eso va a causar fisuras o descredibilidad o muchos problemas. Exactamente. Entonces, como cristiano, como ministro, allí que nosotros tenemos que tener un momento bastante prudente y exactamente seguir, aprender de esa prudencia del pueblo judío. Cuando analizamos, aparte de San Lucas, eso, y entendemos, cuando Daniel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sigue el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La traducción he estado todo el día, igual que lo hice en el 2008, que lo tengo grabado en La Crisis se aproxima, donde me puse a investigar el sinónimo, pero en hebreo, de esta palabra. Y la traducción, y otra vez, antes de grabar este programa, he estado haciendo la misma consulta con el hebreo en los sinónimos. Y uno de los sinónimos que va a hablar dice que y habrá una crisis de inmigración que impactará o hará escándalo en el mundo. Esta crisis que hemos pasado en estas primeras 3 semanas de junio
y que posiblemente seguirán siendo en las siguientes semanas o meses. Esta crisis que está hablando es exactamente el cumplimiento, no solamente esta confrontación difícil, peligrosa, delicada, donde, como decía un famosísimo periodista ya en los 80, la primera baja de una confrontación es la verdad. A veces ahí es precisamente como es una confrontación de gente contra gente, es decir, de gentiles contra gentiles, hablando en el sentido humanista. Ahí es muy difícil hacer un peso sobre exactamente qué es lo que está pasando. Y como la iglesia está en este momento en el medio, en ambos pueblos, de allí que nosotros prudentemente no podemos tomar absolutamente un partido, sino sencillamente seguir la prudencia que sigue el pueblo sabio de Israel. Cuando los islámicos están entre ellos en guerra, Israel no toma posición, sencillamente, prudentemente. No es que se pone neutral, porque no existe en ese caso neutralidad, porque si se hace neutralidad va a decir como simplemente Israel toma prudente, porque su opinión para uno, para otro lado, al final le va a afectar a él mismo. De tal manera que entonces su prudencia es ver qué es lo que pasa entre ellos y no hacer ningún movimiento. En el caso de nosotros de la iglesia, simplemente es orar, tener espiritualmente hablando nuestras iglesias, nuestros ministerios abiertos para cualquiera de los dos lados que quiera venir, que quiera pedir orientación espiritual, oración. Y por supuesto, tenemos que orar por uno por el otro, pero no podemos evitar que lo que se tiene que cumplir no se vaya a cumplir. Las palabras de los falsos profetas no se va a cumplir, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y no podemos cambiar lo que está escrito y lo que se tiene que cumplir. Es duro decir esto, y es difícil lo que estamos viendo. Y vamos a seguir viendo cosas más tremendas. ¿Coincidencia o no? Llámelo como usted quiera. Pero desde el 19 de abril y después 14 de mayo, esas dos fechas, una judía y otra gentil, el mundo ha empezado exactamente en el cumplimiento de esta impresionante profecía del Señor Jesús, cuando dice: entonces, cuando oigáis de guerras y rebeliones, seducciones, rebeliones de sistema de gente contra, o sistemas contra un sistema gubernamental. No siempre porque es necesario que todo esto acontezca primero, mas no luego será el fin. Entonces se levantará gente contra gente y finalmente nación contra nación, como camino a la guerra de Gog y Magog. En otras palabras, mi hermano, mi hermana y mi amigo, yo sé que es un poco difícil para usted entender esto, pero la situación que estamos viviendo sencillamente son los tambores que anuncian la inminente venida de Cristo y la inminente llegada de un fin del mundo, si usted le quiere llamar. Ante todos estos tambores, solo queda una sola cosa para usted hacer. Como amigo, urgentemente necesita buscar al Señor Jesucristo, usted y toda su familia. Y como cristiano, en este momento no nos queda más que sencillamente quedarnos prudentemente como Israel, orando silenciosamente y abiertos para orar y dar nuestro consejo de los dos frentes, de gente contra gente. De ahí, a veces, por ejemplo, gente que me ha llegado a decir: pero ¿por qué usted no estamos esperando que se manifieste contra esto, contra el otro? No, en este caso no he podido ni puedo hacerlo, porque la situación es profética y no lo vamos a cambiar. Pero sí, como cristiano, no solamente estar observando como el pueblo de Israel y silenciosamente orando, e insisto, y con nuestras puertas abiertas, para que vengan de donde vengan, puedan encontrar en los cristianos el consejo, la oración y la presentación de Jesús como nuestra única alternativa y nuestro único refugio y nuestra única salvación. Difícil, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Vamos a seguir viendo cosas más fuertes. Esto va a seguir de mal en peor, porque hasta que el Señor no venga a instalar su reino, que va a ser después de la gran tribulación. Así es que las cosas van a ir, hablando de gobierno gentil,
de mal en peor. Mi amigo, si tú ves que una tormenta se aproxima, corres a buscar un refugio. Es evidente que estás viendo una gran tormenta que se está levantando. Centroamérica, el grito de esta situación de inmigración, tanto en Estados Unidos, en el cual hasta se han visto involucrados todos estos escándalos que hemos visto en esta tercera semana, y todo eso va a seguir. Y no solamente aquí, en Estados Unidos, Europa y diferentes partes del mundo. No vamos a cambiarlo, porque se tiene que cumplir. Pero sí, entonces, si todo esto se está viendo, mi amigo, por favor, busca al Señor Jesucristo. Busca el refugio seguro. Y usted cristiano, inclusive usted pastor, es tiempo que también usted empiece en una forma vehemente, sabia y astutamente a hablar a su gente y a cristianos, que en silencio, miremos lo que está pasando, pero en silencio de oración, y que en ese silencio de oración hagamos entender a estos dos grupos que nosotros estamos listos, esperándolos con nuestros brazos abiertos para orar por ellos y para aconsejarlos y para llevarlos a los brazos del Señor Jesucristo. Que el Altísimo Dios Todo